Friends nos vendió la fantasía perfecta: 6 amigos, risas eternas, éxito, amor, una vida que millones soñaron tener. Pero detrás de cámaras no todos estaban bien. Adicciones, depresión, relaciones rotas y recuerdos que algunos actores ni siquiera conservan. Y uno de ellos no sobrevivió al final de la historia. Hoy en la historia detrás nos metemos donde casi nadie mira, lo que realmente vivieron los protagonistas de Friends, mientras el mundo aún se reía. Friends se estrenó el 22 de septiembre de 1994 por NBC. 10 temporadas, 236 episodios, un fenómeno mundial que incluso hoy genera más de $1.000 millones al año en retransmisiones y licencias. Los 6 actores negociaron juntos sus contratos, llegaron a cobrar $1 millón por episodio, se mostraban unidos, reían juntos, decían ser una familia. Pero, ¿qué pasa cuando una serie no termina y tu identidad se queda atrapada en un personaje? Porque mientras Friends se convertía en un refugio emocional para millones, para algunos de sus protagonistas se estaba convirtiendo en una jaula. Cuando Friends se estrenó en 1994, Jennifer Aniston tenía un poco más de 20 años. El éxito fue inmediato, abrumador, pero hay algo que casi nunca se menciona. Jennifer Aniston no se sentía inteligente. A los 20 años fue diagnosticada con dislexia, un diagnóstico tardío que explicó años de inseguridad. Jennifer Aniston parecía tenerlo todo: fama, dinero, reconocimiento, pero el final de Friends coincidió con el momento más oscuro de su vida personal: su divorcio de Brad Pitt, en medio de rumores de infidelidad, y la aparición de Angelina Jolie. La expuso como pocas figuras públicas. Aniston atravesó un profundo cuadro depresivo tras el final de la serie, algo que ella misma reconoció años después. La mujer más querida de la televisión se sentía completamente sola. Jennifer Aniston parece haber descifrado el código de la eterna juventud. Este año celebra su cumpleaños número 57. En el plano personal, el amor ha vuelto a tocar su puerta. Su relación con el experto en bienestar Jim Curtis se ha consolidado. Mientras se prepara para la 5ª temporada de The Morning Show, Jennifer asume también un reto actoral más oscuro y complejo. Producirá y protagonizará la adaptación de las memorias de Jeanette McCurdy. Y más recientemente la hemos visto en un anuncio para el Super Bowl junto a su amigo Matt LeBlanc. Nos recordó que aunque pasen los años, el carisma de Rachel Green sigue intacto. David Schwimmer interpretó a Ross Geller. Neurótico, exagerado, emocional, pero fuera de cámara, estaba intentando sobrevivir a algo para lo que nadie te prepara. Cuando Friends se estrenó en 1994, la fama llegó de golpe. No fue gradual, no fue manejable. David lo describió con una frase: fue bastante aterrador. Confesó que fue perseguido por varios coches a la vez. Eso le generó ansiedad social severa. En medio de ese caos personal, Schwimmer tomó la decisión clave. Convenció al elenco completo de negociar sus contratos como un solo bloque. Era un riesgo enorme. Si fallaba, podía quedar marcado como problemático. Pero funcionó. Al final de la serie, los 6 actores ganaban $1 millón por episodio. Cuando Friends terminó en 2004, Schwimmer se alejó de las cámaras. No por falta de ofertas, sino por necesidad. Fue el más reservado del grupo. En 2006, Schwimmer enfrentó una acusación falsa. Un recaudador de fondos afirmó que el actor exigía relojes Rolex a cambio de asistir a eventos benéficos. La acusación dañó su reputación y Schwimmer demandó por difamación. Ganó el juicio y donó el dinero. En 2010, se casó en secreto con la artista Zoe Bookman. Tras su divorcio en 2017, ambos mantuvieron una relación amistosa para criar a su hija Cleo. En 2018 se volvió una sensación mediática cuando la policía británica publicó una foto de un sospechoso de robo de cervezas en Blackpool, que era idéntico a él. El parecido era tan asombroso que Schwimmer publicó un video humorístico en redes sociales para certificar que no fue él el que robó en Inglaterra. La confusión fue solucionada y el verdadero ladrón fue encarcelado. En la actualidad, David Schwimmer ha demostrado que hay mucha vida después de Ross Geller. El actor está viviendo el resurgimiento profesional, sorprendiendo a todos con su papel en la serie de Disney Plus Gus Van The Bachelor. David ha encontrado de nuevo la estabilidad emocional. Su relación con Eliana Jolkowski
una joven estudiante de medicina, se ha vuelto cada vez más pública. Trimmer ha logrado lo que pocos, abrazar su legado en Friends, mientras construye un presente sólido y diverso. Courteney Cox interpretó a Monica Geller, el personaje más fuerte, más controlado, más perfeccionista de Friends, la mujer que siempre tenía todo bajo control, pero fuera del set estaba perdiendo algo una y otra vez y nadie lo sabía. Entre 1994 y 2004, mientras Friends se convertía en un fenómeno mundial, Courteney Cox sufrió 7 abortos espontáneos. El momento más duro llegó cuando la ficción y la realidad chocaron sin piedad. Tuvo que grabar la escena donde Rachel da a luz justo después de haber perdido un bebé en la vida real. Fue terrible tener que ser graciosa en ese momento, según confesó ella años después. Mientras una actriz celebraba la vida en pantalla, otra estaba en duelo real y tenía que fingir normalidad. Pero el dolor no era casual. Courteney Cox fue diagnosticada con una mutación genética rara, una condición que le hacía que su propio cuerpo atacara el feto durante el embarazo. Tras años de pérdidas, recurrió a la fecundación in vitro. Finalmente, en 2004, logró quedar embarazada de su hija Coco. Cuando Friends terminó, el foco se movió. Ya no era solo ser graciosa, era no envejecer. Courteney Cox ha hablado con honestidad y ha dicho que intentó detener el tiempo, usando Botox y haciéndose cirugías. Ella lo describió como un efecto dominó. Un procedimiento llevaba a otro hasta que un día se miró al espejo y no se reconoció. En 2017 tomó una decisión radical: disolver todos sus rellenos faciales para no verse tan joven, sino volver a verse a sí misma. Courteney Cox regresa a la gran pantalla en febrero con el estreno mundial de Scream 7. También tiene su marca de lujo para el hogar Home Court. En lo personal, mantiene su relación con el músico de Snow Patrol, Johnny McDade. Matthew Perry fue para muchos el alma de Friends. Chandler no solo era gracioso, era irónico, vulnerable, sarcástico, el personaje con el que más gente se identificaba. Pero mientras el público veía inteligencia y humor, Matthew Perry estaba perdiendo el control de su propia vida. Y lo más inquietante es esto: gran parte de lo que ocurrió pasó frente a las cámaras. Según el relato del propio Perry en su autobiografía y en entrevistas, todo comenzó en 1997 tras un accidente en moto de agua. Un médico le recetó Vicodin. Al inicio el consumo parecía controlado, pero no lo estuvo. Perry desarrolló una dependencia rápida y severa. Llegó a consumir hasta 55 pastillas de Vicodin al día, y a esto se le sumó el alcohol, y lo que empezó como automedicación se convirtió en una adicción que duraría décadas. Uno de los datos más perturbadores que el propio Perry confesó es este: nos recuerda aproximadamente 3 años completos de grabaciones de Friends. Entre las temporadas 3 y 6, el actor estaba tan profundamente bajo los efectos de sustancias que su memoria simplemente no guardó esos recuerdos. Mientras millones repetían esos episodios una y otra vez, él no sabía realmente qué había vivido. Friends seguía avanzando, los contratos seguían firmándose, las risas seguían sonando, pero Matthew Perry se estaba borrando poco a poco. Para quienes miran Friends hoy con atención, hay algo que llama la atención: los cambios extremos en el cuerpo de Perry no eran casuales. El propio actor explicó que cuando subía de peso estaba abusando del alcohol, cuando estaba extremadamente delgado estaba consumiendo pastillas. En su punto más crítico llegó a pesar apenas 58 kilos. En el año 2000, el cuerpo dijo basta. Matthew Perry fue hospitalizado de urgencias por una pancreatitis grave, una condición potencialmente mortal, directamente relacionada con el abuso prolongado de alcohol. Matthew ingresó varias veces a centros de rehabilitación durante la serie. Uno de los momentos más críticos ocurrió en el año 2001, cuando su estado fue tan grave que retrasó producciones enteras. Y hay un dato especialmente simbólico: fue enviado a rehabilitación inmediatamente después de grabar la boda de Chandler y Mónica. El momento más feliz del personaje marcó uno de los momentos más oscuros del actor. Matthew falleció el 28 de octubre del 2023 a los 54 años. Fue encontrado inconsciente y boca abajo en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. Semanas después, el médico forense del condado de Los Ángeles publicó el dictamen oficial. La causa principal de la muerte fue clara: efectos agudos de la ketamina. Lisa Kudrow interpretó a Phoebe Buffett,
el personaje más libre, extraño y aparentemente despreocupado de Friends, la que no encajaba, la que no seguía reglas, la que parecía inmune al juicio. Pero detrás de esa imagen excéntrica, Lisa Kudrow estaba viviendo algo muy distinto, una lucha silenciosa contra su propio cuerpo. Desde el inicio de la serie, Lisa sintió que no encajaba físicamente. Ella misma lo confesó años después. Se veía como una montaña de mujer al compararse con Jennifer Aniston y Courtney Cox. Lisa era más alta, de complexión distinta, y cada grabación se convertía en un espejo incómodo. Verse en pantalla le generaba tanta inseguridad que empezó a perder peso de forma poco saludable. En la sexta temporada, otro detalle reforzó esa sensación de desajuste. Lisa se había cortado el cabello en un estilo corto. La producción decidió que no encajaba con la imagen de Phoebe. La solución fue simple: ponerle una peluca. A diferencia de Courtney Cox, Lisa Kudrow decidió evitar los rellenos faciales durante años. Para evitar el encasillamiento, Lisa tomó una decisión clave: crear sus propios proyectos. Así nacieron series como The Comeback o Wet Therapy. A nivel personal, Lisa fue la más estable del grupo, casada con Michael Stern desde 1995, vida privada, lejos de los tabloides, sin escándalos públicos y una elección consciente. Durante años, Matt LeBlanc fue visto como el más afortunado del elenco. Joey era simple, carismático, despreocupado. Antes de Friends, LeBlanc no tenía dinero. Literalmente llegó a contar que en su cuenta bancaria solo le quedaban $11 cuando consiguió el papel. Friends lo salvó económicamente, pero no lo preparó emocionalmente para lo que vino después. Cuando Friends terminó en 2004, NBC intentó mantener vivo al personaje con el spin-off Joey. Era lógico, Joey era uno de los personajes más queridos, pero la serie fracasó. Fue cancelada en 2006 y ese golpe, según el propio LeBlanc, lo hundió. En entrevistas posteriores, confesó que tras la cancelación y su divorcio con Melissa McKnight, entró en una etapa que él mismo describió como una época muy oscura. Mientras algunos compañeros siguieron adelante, LeBlanc decidió desaparecer. A diferencia de otros escándalos mediáticos, la vida personal de Matt siempre fue discreta, pero eso no significa que fuera fácil. Su hija, nacida en 2004, enfrentó problemas graves de salud durante años. Ese periodo coincidió con su aislamiento progresivo de Hollywood. La muerte de Matthew Perry en 2023 marcó un antes y un después. Perry no era solo un ex compañero del elenco, era uno de los pocos que entendía exactamente el peso de Friends desde dentro. Fuentes cercanas revelaron que Matt se sumergió en un duelo profundo y solitario, alejándose de los focos de Hollywood, para procesar el vacío que dejó su mejor amigo. Sus compañeros se convirtieron en su sistema de soporte, cuidando de él mientras el mundo extrañaba su sonrisa. En la actualidad, ver a Matt de regreso en pantallas es un alivio para millones, aunque el dolor por la ausencia de Matthews sigue presente. LeBlanc ha decidido honrar su memoria viviendo con la misma autenticidad que ambos compartieron. A sus 58 años, Matt ha elegido un estilo de vida mucho más pausado. El actor ha pasado más tiempo en su rancho de California, alejado de las cámaras y enfocado en su familia. Friends sigue siendo un refugio emocional para millones, pero su historia real demuestra algo incómodo. Hacer reír al mundo no garantiza una vida feliz, y tal vez esa sea la verdadera historia detrás de Friends. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Recuerda suscribirte y compartir este video.